Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que en este momento que estamos juntos y comenzamos a transitar juntos este tiempo, estamos deseosos de que usted se encuentre bien, felices de poder nuevamente seguir estudiando esta hermosa carta, esta hermosa eh, epístola que escribió Pablo a la iglesia de Colosas. Consideramos que hay mensajes muy buenos para nosotros en este tiempo, así como lo fue para el tiempo también de los creyentes colosenses. Y vamos a cantar. Yo tengo aquí ya para que todos ustedes me puedan enviar si quieren algún himno que quieran cantar conmigo y juntos podamos crear este espacio donde vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. ¿Hay alguien que me está escuchando en este momento y quisiera que contemos un himno? Podemos usar el himnario. Ahí usted me manda el número y lo ponemos para que juntos podamos cantar estos hermosos cánticos que tenemos en el himnario. El 206, Padre, tu palabra es mi delicia. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guía siempre aquí mis pies y a mi pecho trae la paz. Y tu santa ley, Señor, faro eterno celestial, que en perenne resplandor norte guía el sal mortal. Cuando obedecí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. De verdad de mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Tus dichos para mí, prenda fieles de salud, dame pues que te oiga a ti con filial solicitud. En tu ciencia mi saber, tu divina voluntad, y por siempre lo ha de ser en la grande eternidad. Amén. Vamos a seguir cantando el himno 99 que aquí nos puso una Alba, nos compartió este himno para que cantemos juntos. Jamás podrá alguien separarnos de Cristo nuestro Redentor, ni cosa alguna arrebatarnos el gozo de
tierno amor, ni luchas, pruebas o dolores, ni amenazas o aflicción, ni aun este mundo y sus honores, su pompa, gloria y tentación. Con furia loca lo azotaron y así humillaron al Señor, y sin piedad atravesaron las manos de mi Salvador. A esos pies que lo llevaron a dar salud y a bendecir, horribles clavos traspasaron la suerte humana al compartir. Qué horror que por mil vil pecado el Salvador así sufrió, que por mi culpa fue azotado y burlas crueles recibió. Ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó, y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó. Amén. Amén, Señor. Qué lindo este himno, jamás podrá alguien separarnos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude siempre a mantenernos firmes. Y estamos estudiando esta carta tan bonita, tan linda como es la carta a los Colosenses. Hoy tenemos unos pasajes preciosos, profundos, que nos hacen reflexionar, nos hacen realmente comprender la necesidad que tenemos de depender de Jesús, depender de su gracia. Quiero invitarte a que juntos podamos orar y entonces vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. ¿Qué te parece? Recuerda que si tenés algún motivo de oración, podés ir compartiendo, así vamos anotando y al final vamos a orar juntos por ese motivo. Ahora vamos a orar para que Dios nos guíe a través de su palabra y nos ayude con su espíritu para poder realmente comprender las Escrituras y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a vivir lo que nos enseña. Querido Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, quiero darte gracias, quiero pedirte de todo corazón que nos acompañes en este momento, donde vamos a abrir tu palabra, donde vamos a suplicarte que nos hable, que te hagas presente, por favor, mediante tu Espíritu, que tu palabra sea la sala donde nos encontramos contigo, donde podamos escuchar tu voz, donde podamos realmente tener una vislumbre de lo que son tus intenciones, de lo que es tu voluntad para nuestra vida, y que, Señor, nos des la capacidad de que nuestra voluntad, Señor, se una con la tuya para hacer posible aquellas cosas que tú nos revelas en esta tarde. Señor, te ruego que bendigas a cada una de las personas que nos están acompañando en directo y también a aquellas personas que en algún momento podrán ver el video que quedará aquí grabado en la plataforma, y te rogamos que también tu bendición les alcance a ellos, Señor, y que juntos podamos ir creciendo en este hermoso conocimiento que es hacia tu persona, como nuestro Dios, como nuestro Salvador. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor. Amén. Bueno, queridos, un saludo para los que están aquí acompañándome. A ver, voy a hacer un recorrido, así les saludo. A mi querida hermana Alicia Colipán, un saludo para ti, también para Alba Galluso, para William y Ruth.
También, ¿quién más está acá? Irene, un saludo Irene. Graciela, un saludo para ti. Milka, también te mandamos un saludo. Un saludo para Ramón y Silvia, que están allí en su hogar, Dios me lo bendiga. A María también, un abrazo enorme. Mi querida hermana Graciela Lemos de Uruguay, un saludo cordial para ti, para tu familia. Y a mi querida hermana de sangre, Flavia Villalba, que está allí en la ciudad de Juan José Castell-Chaco. Queridos, a todos ustedes, bienvenidos a este momento del estudio. Y yo voy a pedirte algo. Busca tu Biblia, la que tengas ahí en tu casa, para que así podamos hacer un recorrido por las Escrituras, especialmente en el texto que vamos a estudiar hoy. Vamos a leer y es importante que tú nos acompañes, porque así no te quedas con lo que yo digo, sino con lo que está escrito, y que puedas cotejar lo que aquí estamos hablando, pueda estar centrado en la palabra de Dios. Si no tenés por allí una Biblia escrita, podés usar, por supuesto, la computadora, lo que tengas allí, para seguir el estudio que vamos a hacer en esta noche. Veníamos hablando de este libro maravilloso, un libro como Colosenses, un libro escrito a unos creyentes que vivían en la ciudad de Colosas. Una ciudad, por supuesto, donde el paganismo tenía su influencia, y estos creyentes que ahora se constituyeron en la iglesia de Dios habían sido evangelizados posiblemente por Epafras, discípulo de Pablo, y este hombre había llevado en la visita que le hizo a Pablo allí en la cárcel en Roma sus preocupaciones como un pastor de esa iglesia. Todo lo que la iglesia estaba viviendo, las circunstancias en las cuales estaban siendo, digamos, acosados, invadidos en pensamientos por un grupo de maestros que se hizo presente en esa congregación y llevaba ideologías, prácticas que eran contrarias a las que enseñaba el cristianismo conforme a la palabra de Cristo. Pablo, al escuchar lo que Epafras le decía, decide escribir esta carta para amonestar, para orientar, para corregir, para exhortar, ¿no es cierto?, y animar a los creyentes a no perder su centralidad en Cristo, ¿no? Y este es el gran llamado que nos hace el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, ¿no? A evitar cualquier tipo de cosas que nos saquen de la centralidad en Jesús. Y ya habíamos mencionado anteriormente que estos maestros intentaban hacer que los creyentes de Colosas se desviaran de su centralidad en Cristo, de la salvación en Cristo, siguiendo algunas otras prácticas que ellos querían y creían que era correcto vivirlas también como una forma de vida cristiana. Y ahí está el peligro de que ciertas cosas que parecen buenas quieran suplantar lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Él es para nosotros, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro reconciliador y como aquel que es el único que puede llevarnos al camino de la salvación mediante sus méritos. Entonces, Pablo trabaja sobre esto, ¿no? Y les ayuda a los creyentes de Colosas a ser protegidos en su vida espiritual, ¿no? Y la espiritualidad tiene un valor muy importante, claro que sí, tiene un valor muy importante para nuestra vida. Si perdemos nuestra espiritualidad, si nos desviamos de nuestra espiritualidad, nuestra vida en sí, podemos vivirla en la tierra, pero hay un faltante en nosotros y que no nos habilita para vivir esa eternidad, porque la vida espiritual hay que desarrollarla juntamente con la vida física, la vida mental. La vida espiritual también es un componente importante. Y en este tiempo donde nosotros vivimos, a veces la espiritualidad es tomada de una manera que simplemente es lo que yo siento, lo que yo considero que es correcto. Soy el propio intérprete de lo que es bueno y lo que es malo. Y que en verdad en lo que yo haga no tiene tanto valor
a los ojos de la eternidad, sino mis intenciones, ¿no? Y cuidado con eso. Y hoy vamos a ver justamente a qué nos invita el pasaje que vamos a estudiar. En el capítulo 3 ya habíamos analizado los primeros 4 versículos en la emisión anterior. Y habíamos dicho que Pablo, a partir del capítulo 3, empieza a mostrar las implicancias prácticas de haber sido resucitado con Cristo mediante el bautismo, mediante la muerte a la vieja vida y resucitado a una vida nueva, y habiéndonos resucitado en la muerte de Cristo, ¿no? A través de ese símbolo del bautismo. A partir de los versículos 1 al 4, allí nosotros encontramos una base importante. Ahí está la parte de la exhortación. Estos versículos dicen: si pues habéis resucitado con Cristo, entonces dice, buscad las cosas de arriba. Y ya nosotros mencionamos anteriormente el valor que tiene de entender hacia dónde deben estar orientados nuestra vida espiritual, nuestra vida mental, hacia dónde deben estar orientados nuestros ejercicios espirituales. Pablo aquí, a través de la inspiración, nos deja en claro que el camino, la dirección hacia la cual nosotros debemos estar orientados en nuestra vida, en nuestra práctica cristiana, tiene que ver con lo que ocurre arriba, lo que ocurre en la persona de Cristo y en el lugar donde Cristo hoy está, y qué es lo que está haciendo en favor de nuestra salvación. En el libro de Hebreos menciona que Cristo está arriba en ese santuario celestial, intercediendo por nosotros, ministrando desde el trono de la gracia, para que nosotros podamos encontrar oportuno socorro en la vida que hoy aquí en la tierra llevamos y que debemos desarrollarlas con Él. Ahora, este aspecto es importante porque los primeros 4 versículos del capítulo 3 es una base teológica muy importante para la verdadera victoria en la vida cristiana. Cuando nosotros transcurrimos desde nuestra vida terrenal solamente con los ojos puestos en las cosas que ocurren aquí, corremos el riesgo de ser absorbidos por las cosas temporales de este mundo, por las preocupaciones temporales de este mundo. El trabajo, las crisis que hoy vivimos, las enfermedades, las circunstancias, las tragedias. Y cierto, vivimos en este mundo y lo que ocurre nos afecta. Sin embargo, el apóstol Pablo deja en claro que el ejercicio espiritual más importante que el creyente debe hacer está conectado con lo que está ocurriendo arriba. Con lo que está ocurriendo arriba tiene un valor muy importante en mi desarrollo espiritual, porque ahí es donde realmente el creyente puede encontrar el socorro para su victoria, como también lo menciona el libro de Hebreos. Cuando yo quiero vivir la vida aquí en esta tierra con mi desconexión de lo celestial, centro todo el ejercicio mío, el ejercicio que yo pueda hacer, aún en lo espiritual, desde una perspectiva humanística, donde pongo mi propio esfuerzo, donde pongo mis propios méritos, por así decirlo, para llegar a ser lo que quiero ser. Y esto es peligroso también. Por eso que lo que viene desde el versículo 5 tiene sentido cuando nosotros no desconectamos estos versículos del 5 en adelante con los primeros 4 que están en este mismo capítulo. En otras palabras, si nosotros hemos resucitado en Cristo, si realmente estamos buscando las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra, si estamos poniendo la mira en las cosas de arriba, o sea, poniendo la mira, dijimos, el pensar, el aspirar, ¿sí? Y dijimos anteriormente que importa lo que nosotros estamos pensando y la manera en que estamos pensando y la manera en cómo esos pensamientos nos están haciendo actuar hoy. Si lo estamos haciendo desde esa perspectiva, de la perspectiva celestial, si realmente nosotros hemos muerto y nuestra vida está escondida en Cristo,
Dijimos, ¿se acuerdan que mencionamos que cuando nuestra vida está escondida en Cristo y en Dios, hablamos de esa caja fuerte con una doble o triple cerradura? La protección del creyente está en Cristo y en Dios. Cuando usted está en Cristo está en el Padre, en el Espíritu. Y allí está la protección del creyente, pero conectado con lo que Cristo está haciendo por nosotros en esos lugares celestiales. La Biblia habla abundantemente de lo que Cristo está haciendo en esos lugares celestiales. ¿Qué está haciendo en favor nuestro? Entonces, ahora viene el punto importante. Si todo eso realmente está ocurriendo en nuestra vida, como resucitado, entonces viene este imperativo: haced morir. El aspecto aquí importante es que, ¿qué significa hacer morir? Por supuesto, hay una dirección en esta acción de hacer morir, pero aquí el aspecto importante es que debemos privar de poder, y lo denota con una urgencia. Hacer morir significa anular ese poder, privar de poder a lo que es terrenal en nuestra vida. No concederle más el poder a esas cosas que lo único que nos llevará es a vivir una vida totalmente desenfocada de lo que está ocurriendo arriba. Como personas resucitadas en Cristo, como creyentes centrados en Cristo, hay un ejercicio que es propio del creyente conectado con lo que está pasando arriba, no desconectado con lo que está pasando arriba. La importancia de hacer que las cosas que pueden afectarnos de nuestra vida desde la perspectiva terrenal no tengan la autoridad y no tengan el poder de llevarnos a una vida totalmente contraria a la que Cristo quiere para nosotros. Y miren que es importante todas las características que se mencionan aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer morir? ¿Qué es lo que yo debo privar de poder? Bueno, acá dice, debo de privar de poder en mi vida a lo que constituye la fornicación. ¿Cómo es posible que yo le quite el poder a la fornicación en mi vida? Para que ya la fornicación no sea más algo que me domine, algo que me gobierne desde lo terrenal. Teniendo conexión y buscando las cosas de arriba. Conectado con lo que pasa arriba. Donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y sentado no es solamente una función estática, sino que cumple un ministerio en favor suyo y mío en este momento. Y teniendo noción de lo que Cristo está haciendo arriba, por mí y por usted, es cuando nosotros debemos ocuparnos en hacer morir. Es decir, con la gracia que Cristo nos concede, con su omnipotencia, con la acción de su Espíritu obrando en nuestro corazón, el creyente debe ocuparse en el ejercicio de privar de poder a la fornicación. Aquí es una invitación a poner la voluntad humana para que la gracia de Dios le conceda la dirección correcta y privar de poder. Y saben, hay mucha gente que inclusive en algún momento todos nosotros le hemos dado poder a ciertas cosas. Le hemos dado poder, por ejemplo, a las circunstancias. Y nos victimizamos. Pobrecito yo, pobrecito aquello. Yo que sufro. Yo que a mí que me pasó esto. Y usted no sabe lo que me pasó. Y estamos ahí patinando en ese lodo, cuando Dios nos ha concedido todo el poder para salir completamente de ese lodo y no estar más revolcándonos en eso. Bueno, la fornicación, queridos, es una de las cosas que somos invitados a dejar que esto genere un poder sobre nosotros.
Y es triste ver cristianos que inclusive justifican la fornicación y lo ven desde una perspectiva no como Dios la ve. Aquí es claro, tenemos que privarle de poder a la fornicación en nuestra vida. O sea, la fornicación no debe ejercer una influencia en nosotros que nos lleve a vivir una vida de inmoralidad sexual, una vida donde las relaciones desde el punto de vista sexual entre aquellos que no tienen un compromiso delante del Eterno no condicen. Y sin embargo, a veces vemos a creyentes que se concubinan, a creyentes que no ven que allí hay un detalle que desde la perspectiva divina no está bien. ¿Y cuándo el creyente puede considerar aquello a la perspectiva de Dios? Cuando tiene sus ojos en las cosas de arriba. Mientras caminemos por este mundo en lo terrenal, nunca vamos a ver la fornicación desde su verdadera dimensión. Debemos luchar con el Señor para que aquella fornicación salga de nuestra vida. Y privar de poder significa que ya no tiene una influencia en mí ese tipo de práctica en la vida. Porque decidí vivir a la manera de Dios, porque tengo mis cosas centradas en las cosas de arriba, porque yo he resucitado con Cristo y tengo una nueva vida en Cristo. Pero también habla aquí no solamente de la fornicación, de las impurezas. Las impurezas tienen que ver con todo aquello que te contamine moralmente. Es permitir que la gracia que Dios manifestó en la cruz del Calvario y que Cristo manifiesta también de su trono de gracia, habilita al creyente para que pueda privar toda impureza moral en su vida, o sea, despojarse de esas acciones de inmoralidad en la vida. Y cuando mencionamos hacer morir, no menciona una sola. Es todo un detalle donde debemos trabajar, pero conectado con el que está arriba. Cuando yo pongo mis ojos en la tierra, no voy a tener los resultados que el cielo espera en mi vida. ¿Por qué? Porque es común, te dicen algunos. Pero Francisco, todo el mundo lo practica. Todo el mundo ya, eso era antes. Queridos, Dios no, en estos aspectos no ha cambiado. Él no ha cambiado en estos aspectos. Si usted todavía practica esto, Dios lo está llamando a que usted resuelva con la gracia divina privar a su vida de ese poder que ejerce la fornicación y la impureza moral en sus corazones. Pero aquí también habla de las pasiones desordenadas, es decir, pasiones desordenadas en un afecto de la mente, donde estoy siendo gobernado por eso. Por eso, cuando dice dejar morir, es quitar o privar de poder a ese tipo de pasiones desordenadas en nuestra vida. ¿Quién es el único que puede quitar o privar de poder a esos tipos de conductas de la cual el ser humano hoy es su foco? En el entorno donde nosotros vivimos, en lo terrenal, vivimos en forma cotidiana y somos alimentados a que nuestras pasiones desordenadas sean libradas, desatadas. Todo el contexto social donde nosotros nos movemos está para que el ser humano pueda librarse en sus pasiones desordenadas, pueda darle rienda suelta a la fornicación, a las impurezas morales, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos. Entonces, ¿quién es el que puede privar a nuestra vida de esa acción? Solo la gracia de Dios operando en el corazón del creyente. Y solamente es posible cuando estamos conectados en esa visión celestial, porque algo Jesús está haciendo por usted y por mí,
y está administrando su gracia para que usted tenga la victoria sobre todas estas cosas. Avaricia. Hoy vivimos el tema de la avaricia. La avaricia de aquellos que tienen más y quieren tener mal en el sentido incorrecto de las cosas, y aquellos que sin hacer nada quieren tener lo que los otros tienen. ¿Te suena? Querer tener más, pero en un mal sentido. Y en el mal sentido significa tener más privando al otro de lo que le corresponde, o querer tener más de lo que tengo sin hacer nada y que otro haga por mí cuando yo no hago nada. La avaricia. Y Pablo menciona aquí que la avaricia, este tipo de avaricia llega a ser una idolatría. ¿Por qué? Porque estoy poniendo y estoy permitiendo que el deseo de tener más y más se transforme en un Dios para mí. Entonces toda mi fuerza, todas mis emociones, mis pasiones están puestas en querer adquirir aquello que no tengo a través de métodos que no son correctos, o quiero tener más de lo que ya tengo también a través de métodos incorrectos, y de esa manera no dándole al que merece tener porque trabaja un sueldo menor, o privarlo de un progreso. Vivimos esta realidad. Santiago dice bien clarito la condición social de los últimos tiempos. Pero el Hijo de Dios va a vivir no con la avaricia, va a ser responsable, va a usar su dinero responsablemente, va a ser responsable en la esfera donde esté. No, aquí no está el Señor en contra de que usted progrese, de que usted crezca. No se trata de eso. Es cuando nosotros, gobernados por un deseo incorrecto, queremos llegar a niveles más altos de una manera que no la acepta el Señor. Esa es la avaricia. Dios no está en contra de que usted le vaya bien. Es más, tenemos textos en las Escrituras abundantes en el deseo de que Dios quiere que vos seas cabeza y no cola, que te vaya bien, que progreses, que triunfes en la vida, pero siguiendo sus enseñanzas, no las enseñanzas que en lo terrenal te conceden. Versículo 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene. Miren qué interesante aquí. La causa de la manifestación de la ira, que justamente la ira tiene que ver con la reacción de Dios hacia lo que es el pecado. Ahora, queridos, esto suena hoy en día, suena un poco chocante. Yo entiendo que suena chocante, porque el cristianismo se ha vuelto relativo. Ya hablar de pecado hoy en día es hablar de una mala palabra. A los creyentes no les gusta que se les hable de pecado, que se los confronte con la situación de pecado, que se nos confronte, nos duele, porque en el entorno social en el que vivimos, ya la palabra pecado es una mala palabra, y eso evidentemente también ha entrado en el concepto cristiano. Pero queridos, no podemos ignorar lo que la Escritura dice. Pablo es bien claro. No tenemos detalles si estos falsos maestros estaban queriendo decir que no importa lo que tú hagas con el cuerpo porque no pueden lastimar el alma, ¿no es cierto? Es posible, pero no, el texto no lo afirma. Pero Pablo es bien claro que todas aquellas cosas que nosotros hacemos en el cuerpo, estamos atentando contra el templo del Espíritu Santo. Si usted nunca leyó esto, yo lo invito a que vaya a 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Allí Pablo es bien clarito cuando habla que si alguno daña el cuerpo, está dañando el templo en el cual el Espíritu Santo habita. Y queridos, todo lo que nosotros hacemos
en nuestro cuerpo afecta nuestra espiritualidad. Aquí hay una realidad muy importante que la entendamos. Dice que la ira de Dios viene. Acá está hablando, por supuesto, de un presente profético, algo que va a ocurrir en un momento específico cuando la historia de este mundo termine. ¿En qué momento viene esa ira de Dios y por qué se manifiesta? Porque cuando nosotros practicamos todas estas cosas, lo que estamos dando evidencia es que no estamos permitiendo que la gracia de Dios habite en nosotros y nos lleve a la transformación. Por eso, el libro de Romanos, yo creo que ya lo he hablado con ustedes en algún momento a esto, en el capítulo 1, cuando habla que el Evangelio, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿no es cierto? Dice porque la ira de Dios también se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Y por qué se revela del cielo contra toda impiedad? Porque esa impiedad e injusticia, los hombres, al practicar esa impiedad y esa injusticia, están deteniendo, dice, con injusticia la verdad. Es decir, cuando yo no tomo en serio lo que aquí me está diciendo el apóstol Pablo, que lo estaba diciendo a los colosenses, que hay un mensaje pertinente para el día de hoy, donde todo parece relativo, hay un llamado para el creyente, para usted y para mí, no importa si usted es un creyente nuevo o antiguo, si tiene una función de liderazgo, no interesa. Esto nos incluye a todos, queridos. A todos nos incluye. La necesidad de trabajar con la gracia de Dios, de poner nuestra voluntad para que la gracia de Dios trabaje y nos permita ser vencedores, al no cederle ningún poder más a estas cosas que nos llevan a un deterioro espiritual y nos hace creyentes inicuos. La ira de Dios se revela, dice aquí, en este presente profético, porque allí en el capítulo 16, versículo 1, cuando usted va en el momento en que se describe el desarrollo de las plagas, allí dice que en ese momento se va a consumar la ira de Dios. O sea, se va a completar. Pero muchas veces, queridos, las prácticas que nosotros vivimos, todas estas cosas, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, fornicación, generan efecto en nuestra vida. ¿Cuánta gente yo he visto lastimadas por vivir en la fornicación? ¿Cuánta gente ha tenido una vida totalmente triste por tener pasiones desordenadas o por vivir una avaricia? A veces, si bien la ira de Dios estalla en el futuro, a veces nuestras propias conductas nos conducen a consecuencias que nos traen desgracias a nuestra vida. Aquí habla, por supuesto, de un juicio. Y a veces no nos gusta la palabra juicio, pero la Biblia habla de un juicio al creyente que peca de manera voluntaria, sabiendo lo que Dios quiere para su vida. Pero ¿en qué sentido es el pecado? No es solamente con el hecho, sino que cuando usted está viviendo esa realidad en el hecho, lo que usted está haciendo es que la gracia de Dios no actúe en usted. Usted está cerrándole la puerta a la gracia de Dios. Y ese es el pecado voluntario. Desechar, en otra palabra, los méritos de Cristo, desechar el poder de Cristo en tu vida, porque Jesús no va a invadir tu vida, Él va a invitarte siempre a que tú le abras la puerta del corazón para que su poder actúe. Hebreos nos habla de, una vez conociendo a Jesús y pecar deliberadamente, es porque nosotros estamos rechazando a Jesús y estamos rechazando sus méritos. Por eso vivimos la vida que vivimos en la carne, totalmente en la fornicación, en la impureza, aunque tenemos el nombre de creyentes. Aunque vamos a la iglesia y tenemos una Biblia en nuestra casa, pero en la práctica terrenal
vivimos en el viejo hombre. Pablo dice, queridos, la ira de Dios se va a manifestar contra todas estas cosas. Pero dice algo interesante, versículo 7, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. En otras palabras, Pablo dice, ustedes antes de tener conocimiento de Cristo, ustedes vivían ya esto. En otras palabras, no es necesario volver a eso, sino que ahora tenemos que seguir trabajando para que la gracia de Dios nos lleve a la plena victoria y que todas estas prácticas sean realmente sacadas de nuestras vidas por el poder de Cristo que viene desde ese trono de su gracia. Versículo 8. Pero ahora, o sea, en otro tiempo, pero ahora, el presente, en el presente. Lo que importa a Dios es tu presente. Lo que ahora estás viviendo. Lo que antes viviste ya es pasado. Ahora, ¿cuál es tu decisión? ¿Qué es lo que vas a determinar? Bueno, dice, pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. O sea, que no habla solamente de fornicación, impureza, malos deseos. Pablo incluye otros aspectos y dice así, dejen también ahora ustedes todas estas cosas. ¿Cuáles? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. Es interesante. La lista se amplía. Cuando hablamos aquí de ira, y cuando habla aquí de ahora, tiene un sentido bien adversativo. Pero ahora, contraste con el antes. ¿Y por qué el ahora? Porque habéis sido resucitados. Porque estás poniendo las cosas en las cosas de arriba. Porque estás pensando en las cosas de arriba. Entonces también, mientras ejercemos el ejercicio de poner nuestras cosas arriba, debemos ocuparnos también para que la gracia de Dios nos permita a nosotros dejar también la ira de nuestra vida. La ira aquí es algo que está constantemente molestándonos y no nos está permitiendo ser feliz. Habla de un enojo malo que existe en el corazón. Y tiene un aparente sinónimo con la ira de Dios, pero no es, porque nuestra ira no es como la del Señor. Pero muchas veces estamos llenos de ira. Y la ira no nos deja ser felices. Es interesante que menciona el enojo. Ira primero y después enojo. La ira es algo que se prolonga en el tiempo, que está allí como una estaca profunda clavada en el corazón y que solamente la gracia de Dios puede quitarnos. A veces estamos enojados con muchas personas. Tenemos ira por las cosas que a veces se produjeron en nuestras vidas. Y aquí el enojo, por supuesto, habla de un arrebato de rabia, un arrebato de respuestas violentas, ¿no es cierto? Que muchas veces pronunciamos contra aquellos que están a nuestros lados. Habla de la malicia, las intenciones del corazón con el deseo de lastimar a otras personas. Cuando lo hago con malicia, significa que lo estoy haciendo con la idea de lastimar. Aquí habla de la blasfemia. Y no solamente una blasfemia hacia Dios, sino que tiene que ver con hablar mal del prójimo. Qué interesante esto, queridos. Hablar de calumniar al prójimo, de difamar al prójimo, de criticar al prójimo y de chismear acerca del prójimo. Quisiera que ustedes en algún momento lean el capítulo 1 de Salmos, versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que no se sienta en la silla de los encarnecedores. Y el Salmo 15 habla, versículo 4 menciona, dice, el que no admite, ¿quién habitará en el monte santo? El que no admite reproche contra su prójimo. Debemos como creyente educarnos
y educar a otros a no prestar nuestra oreja para que otro venga a hablarnos mal de alguien. Sea un familiar, sea lo que sea. Si usted abre su oído, usted está entrando en un terreno que no le va a traer nada, porque es como que alguien vaya y le tire toda la basura a su vereda. Usted tiene que cuidarse, tiene que cuidar su mente, y tiene que cuidar su mente en relación a esa persona de la cual alguien quiere venir a hablarle. Y si no te va a decir algo bueno de esa persona, es mejor que no te diga nada. Y si tú no vas a decir nada bueno de una persona, es mejor que no digas nada. Es mejor cerrar nuestros oídos y nuestra boca cuando queremos decir algo que no es bueno acerca de esa persona. Habla aquí de las palabras deshonestas, del habla insultante, del habla con expresiones sucias, obscenas, con bajezas. Todo lo contrario a lo que es una conversación pura. Como creyentes, debemos también cuidar la forma en cómo nosotros nos expresamos y las palabras que usamos y las formas como las usamos. Pablo dice en otra de sus cartas: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No debemos hablar así ni participar en ese tipo de diálogos, porque estamos prestando nuestra vida para que nos ensuciemos con esas cosas. Hermanos, estas cosas que nos está hablando el apóstol Pablo aquí, el Señor, a través del apóstol Pablo, son palabras que hoy necesitamos prestar atención. Porque usted y yo hemos sido personas que hemos resucitado en Cristo y no podemos darle lugar más a nuestra vida sabiendo que el tiempo se acerca. Pero vuelvo al punto, no está en usted el poder hacerlo. Solamente si la fuerza viene de arriba, si viene de Cristo. Por eso el llamado del apóstol a centrar nuestra vida en aquel que está ministrando desde el santuario celestial. Versículo 9 sigue detallando algunas prácticas que el creyente debe sacarla, debe privar de poder a esas cosas en su vida. Y dice: no mintáis los unos a los otros. Es interesante acá, dicen: dejen de tener el hábito de mentir. La mentira como hábito no debe ser admitida en nuestra vida, porque la mentira nunca nos llevará a algo que realmente sea bueno. Y dice aquí: habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Es decir, con todas las cosas, no con algunas. Todas las cosas tienen que ser erradicadas, no solamente una o dos. Y el trabajo es intenso. Por eso la lucha es una lucha espiritual. Por eso Romanos 7, versículo 14 en adelante, léalo, hermano, y léalo, y va a ver que el único que puede ayudarnos a salir de esa condición es Cristo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Tremenda declaración, tremenda afirmación, queridos. Y aquí dice: despojaos del viejo hombre, es decir, de vestirnos, sacarnos los trapos viejos. Y entonces el versículo 10 dice: y revestidos del nuevo. Aquí la acción de vestirse o despojarse tiene una intención de quitarse totalmente. No dejar alguna telita del viejo vestido o hacer parches en nuestro vestido. Para ser vestidos de nuevo, conforme a lo que el Señor nos enseña, yo debo de estar dispuesto a llegar al punto de la desnudez para que Él me vista. En otras palabras,
Toda vestidura que no provenga del Señor nos pone a los ojos de Dios como desnudos, miserables, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 3. Nos pone en la condición de miserables, pobres, ciegos y desnudos. Tengo que revestirme con la vestimenta que el cielo me ofrece, que es la gracia de Dios, la justicia de Cristo en mi vida, que me ayuda a vivir una vida centrada en las cosas de arriba. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Miren qué interesante. Aquí habla revestidos del nuevo, conforme a la imagen. Allí nos traslada hacia ese momento primario donde el hombre salió de las manos de Dios con su humanidad plasmada de la imagen del Creador. Y el Señor quiere restaurar en nosotros esa imagen primera. Y lo hace a través de nuestro Adán, nuestro segundo Adán. Él es el modelo el cual yo debo ahora imitar. No es nadie aquí en esta tierra que puede ocupar el lugar de Cristo. No son los maestros ni los predicadores. Es solamente Cristo el que puede llevarme a ser restaurada esa imagen en mi vida como el Señor lo requiere. Aquí hay una ilusión, por supuesto. Cristo es el único que puede darme esa nueva imagen que el Señor quiere que haya en mi vida. Pero esta imagen, dice, se va renovando. Aquí habla de un desarrollo gradual hasta el conocimiento pleno de Dios. ¿Y qué significa el conocimiento pleno de Dios? Primero, hay aquí crecer, es una demostración de que Dios está vivo en mí y está vivo en usted. Si yo estoy creciendo conforme a lo que la palabra de Dios me dice, hay una evidencia de que Dios está activo en mi corazón mediante su gracia. Pero también llegar al conocimiento pleno de Dios significa que yo estoy teniendo una comprensión experimental y un entendimiento de los principios centrales del reino de Dios. No solamente un conocimiento teórico, sino que lo vivo en experiencia. Es decir, mientras estoy en ese desarrollo gradual, todas estas cosas mencionadas más arriba, en los textos que citamos, están siendo erradicadas de mi vida por esa comunión, por esa conexión vertical que usted y yo tenemos como creyente con Cristo desde su santuario celestial, ministrando esa gracia divina para usted y para mí, a fin de que seamos vencedores. Por eso dice, en esta lucha, ¿sí?, nos revestimos, ¿no? Nos despojamos del viejo hombre con sus hechos. Es decir, ¿cuáles son los hechos del viejo hombre? Todo lo mencionado arriba. Fornicación, concupiscencia, impureza, todas esas cosas que mencionamos arriba. Ira, enojo, blasfemia. Esos son los hechos del viejo hombre, de la vieja naturaleza, de la vida antes de Cristo. La vida nueva en Cristo nos reviste de un nuevo hombre. Y entonces dice aquí, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En otras palabras, evidentemente es cuando Pablo aquí menciona ira, enojo, posiblemente, en esos grupos de creyentes de Colosas, estaban queriendo introducirse nuevamente aquellas prácticas de la vieja vida. Y ustedes saben que cuando usted y yo permitimos que el enojo, la malicia, la ira, las pasiones desordenadas comiencen a tener dominio sobre mi vida, yo traslado esa realidad al cuerpo de creyentes y comienzo a gestionar, a administrar desde esa vieja naturaleza todos mis actos dentro de la congregación de la fe,
Y de esa manera estoy trayendo a la vida de la iglesia, a mi vida y a la vida de la iglesia, el desorden, la pecaminosidad. Ahí viene el imperativo, ¿no? Las peleas se generan, las discordias se generan, porque el chisme se genera, la difamación se corre dentro de la esfera del cuerpo del creyente, y lo único que generamos así es el testimonio de que Cristo no está resucitado en mi vida. Es un tremendo llamado, queridos. Es un tremendo llamado que Dios nos hace a través de esta carta. En este tiempo donde todo parece superficial. Y cuando Dios habla, queridos, del pecado y de los efectos del pecado, no es para que vos ni yo sentamos de que alguien nos está tirando piedra. Si Dios no nos confronta con nuestra realidad, ¿cómo es posible que nosotros seamos conscientes de lo que está pasando en nuestra vida? Ahora ponte a pensar así. Voy a usar una ilustración que una vez, estando en el seminario, se quedó grabada profundamente en mi corazón. Nos decía el profesor de homilética que la predicación tiene el efecto de despertar al peligro y de conducirnos a la solución. Es como cuando usted está a la orilla de un río correntoso y de pronto ve allí una canoa donde está alguien muy querido para usted, su esposa, su hijo o alguien, un amigo. Y usted ve que está dormido o está totalmente desconociendo el peligro porque usted sabe que más allá hay algo que baja, ¿no? Una cascada. Y que si la canoa cae en esa cascada, hay peligro de muerte. Y usted lo mira. Y usted ve que está totalmente esa persona en la ignorancia del peligro. Pero está en una situación de peligro. Y usted no habla, no dice nada, deja simplemente que la canoa siga su curso y que lo lleve a esta persona hacia la realidad de la muerte. La palabra de Dios, la predicación, la exposición, tiene el objetivo de levantar la voz con amor. Claro que sí, pero con firmeza, para confrontarme a mí, confrontarlo a usted en la condición que nosotros no estamos hoy. Si su vida no está orientada hacia la cascada, gloria a Dios. Pero si nuestra vida está orientada a la cascada y estamos en estas canoas, y el apóstol Pablo viene y nos dice, y nos habla con estos imperativos tan contundentes, es una llamada a ir y llevar la canoa, que es la vida, en el sentido contrario, y pedir el auxilio para salir de esa condición en la cual estamos. Queridos, Dios nunca nos obligará a vivir una vida centrada en Él. Aquí hay algo que usted y yo debemos hacer y decidir trabajar con el Señor como Él desea trabajar en nuestra vida para hacer que el poder del pecado no nos lleve a vivir vidas inicuas. Que nos lleve a vivir vidas centradas en el Señor. Quiero invitarte en este momento a orar. Quiero invitarte en este momento a que juntos tú y yo podamos realmente hablar al Señor. Que podamos abrir nuestro corazón y suplicarle que nos dé fuerza para que el Espíritu de Dios
gane esas batallas de nosotros porque nosotros estamos colaborando con Él. Hay un ejercicio que nos corresponde a nosotros, que no agrega ningún mérito a la salvación. Ningún mérito. Abrimos la puerta para que Dios tenga que hacer lo que tenga que hacer en nosotros. En este momento te invito a que usted y yo abramos la puerta en nuestro corazón. Y si hay alguna de estas cosas que están generando poder en nosotros, usted tenga el valor de pedirle a Dios que le ayude a sacarlo de su vida. Oramos, vamos a orar juntos. Querido Padre que estás en los cielos, quiero darte gracias porque solamente en Cristo podemos tener plenitud de vida. La invitación que nos haces hoy a través de la palabra es a vivir una vida centrada en Cristo, de tal manera que Él nos lleve a una batalla contra todas aquellas cosas que desde tu perspectiva divina no deben ser parte de un hijo de Dios. Señor, tú tienes el poder y la gracia para hacer posible estas victorias en la vida de tus hijos. Y quiero pedirte de todo corazón, perdón en primer lugar, porque nos podemos sentir identificados con algunas de estas cosas que están hoy presentes en nuestras vidas. Pero queremos pedirte, Señor, humildemente, de corazón, que nos ayudes a erradicar con la presencia de tu Espíritu Santo. Traiga esa gracia divina a nosotros y nos ayude a purificar nuestro corazón, nuestra mente, de todos esos malos deseos, de todas aquellas cosas que no condicen con el fruto cristiano. Pido esto en el nombre de Jesús y pido que bendigas grandemente a todos mis amigos, amigas que en este momento me están acompañando en la transmisión. Pido una oración especial por ellos, por sus necesidades, por sus luchas y por los milagros que ellos, Señor, necesitan en sus vidas y en la vida de sus seres queridos. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Queridos, que Dios me los bendiga. Gracias por estar en este momento con nosotros aquí, conmigo. Gracias por la compañía. Gracias también por acompañar la predicación, el mensaje. Deseo de corazón que esto sea de ayuda a nuestra vida espiritual. Lo es para mí. En el momento que uno prepara, se confronta con el texto, querido. Y Dios te habla. Y Dios te confronta con el texto. La Escritura está para trabajar nuestra mente, nuestro corazón, a fin de que nos podamos rendir a Cristo y ver nuestra miseria humana y pedirle que nos ayude a salir de todo esto con su gracia. Que el Señor te bendiga y te ayude. Yo también lo necesito. Bendiciones y nos vemos en la próxima emisión. Chao. Un gran abrazo para ti.